Qué bueno poder estar esta mañana con todos ustedes y poder estar compartiendo la palabra. Y me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta muy sencilla y estoy seguro que van a responder muy rápido. ¿A quién le gustan los niños? ¿A quién le gustan los niños? Levanten la mano bien alto, a ver. Veo algunos que no les gusta. Bueno, no pasa nada. Ay, qué bonitos son los niños, ¿no? Qué bonitos son los niños. Qué bonitos son los niños. Y es verdad que son bonitos, ¿verdad? Yo qué sé, cuando uno es padre, madre, pues es algo especial, es bonito. Hasta que te toca tenerlos en casa todos los días, a todas horas, ¿verdad? Porque sí, vale, son una bendición, yo lo creo, y es un regalo de parte de Dios. Son tiernos, son achuchables, son graciosos hasta cierta edad, pero también son intensos. No paran, preguntan por todo, están todo el día prácticamente con la boca abierta llorando. Y al rato están otra vez como si nada. O sea, es como unas subidas y bajadas te descolocan constantemente la cabeza. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero en mi casa es más o menos parecido, ¿no? Pero aún así hay algo en ellos que nos encanta. Y no es solo que sean graciosos, es que tienen una forma de vivir que nosotros ya no tenemos, que nosotros ya hemos perdido. Confían sin darle tantas vueltas, piden sin sentirse raros por hacerlo, se enfadan y se les pasa. No están todo el tiempo pensando cómo van a quedar delante de los demás, ni midiendo tampoco cada palabra. Simplemente son niños. Hay gente identificada que ya está llorando y eso no se nota solo en cómo viven, se nota incluso en cómo hablan con Dios. Tú ves a un niño orar y es una cosa que dices tú, ¡qué pasada! Y hace tiempo leí unas oraciones de niños que me llamaron mucho la atención y una decía: querido Dios, gracias por el hermanito, pero mira, yo te había pedido un muñeco. Nunca había pedido nada antes, si quieres puedes comprobarlo. O sea, los niños son sinceros. Querido Dios, otra, quizás Caín y Abel no se hubieran matado si hubieran tenido habitaciones separadas. Con mi hermano funciona. Y otra más de otro niño. Dice: querido Dios, en el cole nos dijeron que Edison inventó la luz, pero en la iglesia dicen que fuiste tú, así que supongo que él te copió la idea a ti. Entonces son muy reales, son muy sinceros los niños. Y claro, te hace gracia, nos hace gracia, pero si te paras un momento hay algo que no es solo gracioso, es la forma en la que se dirigen a Dios, sin filtro, sin postureo, sin intentar impresionar, con una naturalidad que nosotros pues con el tiempo hemos ido perdiendo, hemos perdido esa gracia. Porque crecer con el paso de los años no solo nos hace más responsables, también nos va cambiando por dentro. Es cierto, no somos igual que cuando teníamos 18 años, ¿verdad, Marbelis? No somos los mismos. Ha pasado un montón de tiempo, hemos ido cambiando. Empezamos a controlar más, a protegernos más de la cuenta, a medir lo que decimos, lo que mostramos, incluso también lo que sentimos. Y eso pues no se queda solo en la vida diaria, también afecta la manera en la que nos acercamos también a Dios. Poco a poco algo se va ahí endureciendo por dentro y casi sin notarlo dejamos de vivir como hijos que descansan. Dejamos de vivir así para vivir como personas que sienten que todo depende de ellas, ¿no? Y en ese punto pues llegamos a una escena muy concreta en el Evangelio de Mateo que vemos donde los discípulos se acercan a Jesús con una pregunta que parece una pregunta simple, buena, pero que en el fondo no va por donde parece. Y la pregunta es: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y los discípulos no están preguntando por aprender, hay algo más escondido ahí. Ellos están intentando ver quién es el mejor, ver quién es el que más está destacando, ver quién pesa más en ese grupo de discípulos, quién está más cerca de Jesús y de todo aquello que envuelve al Padre. Y si somos sinceros, pues eso tampoco nos queda a nosotros tan lejos, porque a todos nos importa sentir que contamos, nos importa que lo que hacemos vale la pena, que alguien lo está viendo y lo está reconociendo, y cuando eso no nos pasa, algo por dentro se nos mueve un poquito, ¿no? Y justo ahí, ¿no?, en medio de esa conversación, Jesús hace algo que nadie esperaba, algo inesperado. No responde esta vez con una explicación muy larga, no hace una lista, no empieza a contar una parábola.
Coge y pone a un niño en el medio de la conversación. Trae a un niño y lo pone en el medio con los discípulos. Y vamos a leerlo despacio, porque aquí Jesús no solamente responde una pregunta, sino que les desmonta totalmente la manera en la que están pensando. Vamos a Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Mateo 18, del 1 al 5. Dice así: por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Los discípulos están pensando en quién sube más alto, en tomar posiciones destacadas, en buscarle la vuelta, a ver si ya podían sacar un poquito de información de lo que iba a venir. Y Jesús les responde hablándoles de cómo se entra en el reino de los cielos. O sea, parece una respuesta como que no tiene nada que ver, como que descoloca un poco, ¿no? Y con ese gesto Jesús lo que está haciendo es cambiando el enfoque por completo, porque ellos están pensando en subir y Jesús les está diciendo algo mucho más profundo. Jesús no les está hablando de posiciones, les habla del corazón. Y lo que Jesús está poniendo ahí en el centro de todos ellos tiene un nombre y se llama humildad. No la de quedar bien, sino la de un niño. La de un niño, la de alguien que no necesita aparentar, que no necesita controlar, que no necesita demostrar absolutamente nada. Y entonces dice una frase que hemos escuchado muchas veces, pero que no es tan suave como parece. Les digo la verdad, a menos que se vuelvan como niños, no entrarán en el reino del cielo. No está diciendo solo cómo ser más grandes, está diciendo algo que ocurre antes. Que si no hay cambio, si no hay un cambio, ni siquiera vas a poder entrar. O sea, no se trata de, oye, ¿qué posición tengo? No, es que hay algo antes. Hay algo antes, hay un paso antes de todo eso. Así que hoy no vamos a quedarnos en lo tierno que son los niños y lo gracioso, sino que vamos a hablar de esas cosas que hemos ido perdiendo por el camino y que Jesús dice que necesitamos recuperar. Porque mira, puede que hayamos crecido mucho por fuera, puede ser que lleves 10, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio. Puede ser incluso que estés tan mayor que ya tengas canas. Puede ser que eso pase. Pero puede ser también que a pesar de que hemos crecido, nos hayamos endurecido por dentro. Y vamos a estar viendo esto en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte, vamos a hablar de lo que significa volver a ser como niños y el próximo domingo vamos a hablar de algo que Jesús advierte, que hay cosas en las que no debemos ser como niños, porque hay cosas que parecen infantiles y no son sanas para nosotros y cosas que parecen muy maduras y tampoco lo son. Y quizá hoy pues no se trata tanto de aprender algo nuevo, sino de volver otra vez a parecernos y a ser como niños, a tener ese corazón como el de un niño. Y si te das cuenta, una de las primeras cosas que hay en un niño y que nosotros vamos perdiendo también con el tiempo es la dependencia. La dependencia. Y eso que suena quizás tan simple, nos cuesta un montón. No sé ustedes, pero a mí me cuesta. Y aquí es donde ya empezamos a sentirnos incómodos porque la dependencia suena bien cuando la decimos, pero vivir dependientemente, eso es otra cosa. Depender en el fondo significa no tener el control, no tener todas las respuestas, no poder resolverlo todo por ti mismo. Y eso es algo que no nos gusta, nos gusta sentir que podemos, nos gusta sentir que sabemos, que si algo se enreda, somos capaces de arreglarlo. Y sin darnos cuenta, nos vamos acostumbrando a vivir así, sosteniéndolo todo nosotros solos. Y claro, eso tiene un precio que pagar, porque vivir de esa manera cansa. Cansa estar pendiente de todo, cansa querer anticiparlo todo, cansa sentir que si tú no haces, no va a pasar nada. Y lo más fuerte es que esa forma de vivir también se nos mete en la fe, también entra de lleno. Y no es que dejemos de creer, es que dejamos de depender de Dios. ¿Seguimos contando con Dios? Sí, contamos con Él, pero más como un apoyo puntual.
como en un momento dado necesito ese apoyo que me ayude a sostenerme un momentito y tomar impulso, que como nuestra base continua, nuestro fundamento. Oramos, pero después tomamos decisiones como si todo dependiera de nosotros. Le pedimos dirección a Dios, pero en el fondo ya tenemos claro lo que queremos hacer. Ya tenemos claro lo que queremos. Y ahí es donde algo se va desviando poco a poco hasta tomar otro rumbo. Porque un niño no vive de esa manera. Un niño no entiende cómo funcionan las cosas. No sabe dónde viene lo que necesita. Él no controla lo que pasa a su alrededor. Y aún así, ¿cómo vive un niño? Tranquilo. Mi hijo está tranquilo últimamente. Él vive tranquilo, él se echa en el sofá, allí tranquilo, se pone sus dibujos, cuando no es con los dibujos se pone a hacer otras cosas, a dibujar. Él vive relajado. Un niño no se levanta por la mañana pensando, a ver cómo voy a pagar la luz este mes. Mi hijo no lo piensa. A ver cómo voy a hacer para comprar la comida y darle de alimentos a toda la familia. A ver cómo pago el alquiler. Un niño tiene hambre y no se queda pensando qué hacer. No se pregunta, a ver quién me va a preparar la lechita esta mañana. No dice eso. Él primero se busca la vida. Se busca la vida y si quiere abrir la nevera, la va a abrir y la va a desarmar una y otra vez. Él no se pone a ver recetas, no calcula y al final va directamente cuando dice, oye, es que tengo hambre, es que tengo que comer. ¿A quién va? ¿A quién acude? A la nevera primero, y si no hay nada en la nevera, a mamá, a papá, a los abuelos, a alguien directamente que sabe que puede dárselo. Porque él pide y espera. Pide y espera, no hace nada más. Da por hecho que alguien se va a encargar. Da por hecho que alguien se encarga, y no porque sea inconsciente, sino porque sabe de quién depende. Mi hijo sabe que depende de nosotros. El día de mañana pues ya será mayor y ya dependerá quizás de sí mismo. Y eso cambia completamente la forma de vivir. Porque cuando sabes de quién dependes, puedes soltar. Puedes dejar de cargar con lo que no te corresponde. Pero nosotros hemos aprendido justo lo contrario. Hemos aprendido a funcionar sin depender demasiado de nadie, y eso quizás en la vida parece de personas súper maduras, súper preparadas, súper bien hechas para este mundo moderno. Pero sabes, en el reino de Dios esto se convierte en un problema. Es todo lo contrario. Jesús no está diciendo simplemente que sean humildes, sino que está yendo más abajo. Está diciendo que si no volvemos a ese lugar de dependencia, ni siquiera entramos en el reino. Es que en el reino hay personas dependientes. Es que el reino se muestra con la dependencia que tenemos de Dios. Y eso nos toca porque nos cuesta porque es difícil depender. Es difícil depender. Es el lugar al que nos lleva, el lugar de necesitar. Y ahí es donde ya no hablamos en general, sino que se vuelve todavía más personal para cada uno de nosotros. Porque ¿en qué áreas de tu vida estás viviendo como si todo dependiera de ti? ¿En qué áreas estás viviendo? ¿En qué decisiones, en qué preocupaciones, en qué cargas estás funcionando absolutamente solo? Porque muchas veces no es que Dios no esté, es que nosotros no le estamos dejando el espacio que Él tiene que tener. Y Jesús lo dijo de una manera muy clara en Juan 15, versículo 5, separados de mí no pueden hacer nada. Nada absolutamente. Independientemente de Él no podemos hacer nada. Pero nosotros vivimos muchas veces como si pudiéramos hacerlo absolutamente todo. Volver a ser como niños en este punto no significa dejar de hacer, significa dejar de sostenerlo todo absolutamente tú. Significa reconocer que yo no puedo con todo y no pasa nada con reconocer que no podemos con todo. Porque un niño cuando necesita algo no se queda dándole vueltas una y otra vez, sino que va directamente, va a sus padres, pide, insiste si hace falta, una, otra. No sé cómo son tus hijos, pero los míos son así. Si no lo quiere o no lo tiene, insiste. Y quizás lo que Jesús está diciendo es más sencillo y más profundo de lo que parece. Vuelve a depender de mí, como al principio. Vuelve a depender de mí. Y claro, cuando uno deja de sostenerlo todo, inevitablemente se encuentra con otra cosa, que es la confianza. La confianza, porque una cosa es decir que dependes de Dios y otra muy distinta es vivir tranquilo con eso. Mira, hay una imagen también sencilla que hemos visto todos en los niños, ¿no? Tú coges a un niño pequeño,
lo pones en el muro un poquito más alto que tú, esos muros que dices tú, yo de aquí ni saltaría tampoco, pero lo pones arriba y le dices, bueno, venga, salta. ¿Quién ha hecho eso alguna vez? Todos, no, y cosas peores. Salta, salta. ¿Y qué hace el niño? Se tira. No salta, se tira. Es que peso muerto. Y se tira encima de uno, no salta. No se queda pensando si lo vas a coger o no, si lo vas a coger bien, si le vas a hacer un daño en la médula espinal. O sea, no calcula la caída ni los metros que tiene, no te pide un rato para respirar y prepararse. No, salta, directamente salta. Y no porque sea valiente este niño, sino por algo más sencillo, porque confía en ti. Confía en ti. Pero ahora haz lo mismo con un adulto. Miguel lleva a su padre a una excursión de las que él hace, lo pone en un murito que encuentra, papá, venga, tienes que saltar ahora, yo estoy aquí y te voy a agarrar, no te voy a dejar caer, papá, venga. Claro. Miguel lo mira, vuelve a mirar otra vez, tú estás loco. ¿Qué dice? Yo no voy a saltar aquí. ¿Y qué hace Miguel padre? Pues coge su propio camino, coge y este hombre está loco, yo voy a ir por aquí, yo voy despacito calculando y me voy bajando y olvídate porque yo de aquí no voy a saltar. ¿Por qué? Porque no confía de la misma manera, no confía, por mucho que sean padre e hijo, es que no confía el uno al otro, no confía de la misma manera. Y eso llevado a nuestra vida es exactamente lo que nos pasa. Dios muchas veces nos empuja a dar un paso, a movernos, a obedecer, a saltar, a confiar. ¿Y nosotros qué hacemos? Miramos, pensamos, calculamos y le damos más vueltas que un yo-yo. Le damos más vueltas y al final intentamos bajar por nuestro lado, buscar el camino que nosotros pensamos que es lo mejor. Y no porque no queramos creer, sino porque nos cuesta descansar cuando no lo tenemos claro del todo. Y ahí es donde la confianza se pone a prueba. Se pone a prueba de verdad en nosotros. No cuando todo está claro, sino cuando no lo está. Cuando no tienes garantías, cuando no ves el final, cuando no sabes cómo va a salir todo y aún así decides dar el paso, decides dar el salto. Porque confiar no es solo decir que creemos en Dios. No es decir, sí, Señor, yo confío, yo creo en ti. No, confiar es dejar de apoyarte en lo que tú entiendes que es lo correcto. En Proverbios dice, confía en el Señor, ¿con qué? Con todo tu corazón y no dependas, no confíes en tu propio entendimiento. Es obedecer sin tenerlo todo atado y amarrado de alguna manera. Es dejar de negociar cada paso con nuestros miedos. Y quizás ahí está la diferencia. Nosotros hemos crecido en muchas cosas, pero hemos perdido esa sencillez. Hemos aprendido a protegernos tanto, hemos aprendido a calcular tanto los costes que nos cuesta dar pasos con libertad. Y lo que Jesús está señalando no es una fe más impresionante, no es que tengamos una fe increíble, sino que tengamos una fe sencilla. Una fe más directa, menos calculada, una fe que no necesite tenerlo todo resuelto para poder moverse. Porque al final la confianza de un niño no nace de entenderlo todo, sino nace de saber quién está ahí para sostenerlo. Papá me recogió cuando yo me lancé, papá me va a volver a recoger, yo me voy a volver a tirar. Así que Miguel, la próxima vez, déjate agarrar. La próxima vez que te tengas que tirar, déjate agarrar por tu hijo. Sí, déjate, no pasa nada, ten confianza. Sí. Y eso es lo justo que necesitamos recuperar. Eso es lo que tenemos que recuperar, la confianza en nuestro Padre Celestial. Y no es solo que nos cueste más depender o confiar, es que también con el tiempo, como vimos también el domingo pasado, la mirada se nos ha ido endureciendo. Porque mira, un niño no mira como miramos nosotros. ¿A qué no? Un niño mira diferente. Mira, tú ves dos niños en un parque. Dos niños que no se conocen absolutamente de nada, que es la primera vez que se ven a los ojos, que no han hablado antes y en cuestión de nada, segundos, minutos, son los mejores amigos del mundo. Pero vamos, se montan unas aventuras, están juntos, juegan como si se conocieran de toda la vida, comparten, se incluyen, se entienden sin necesidad de tanto filtro, no están pensando,
si el otro les conviene, no están pensando, ah, no, es que tú eres árabe, no, es que tú eres negrito, no, es que no están pensando en eso. Ellos directamente se adaptan, les da igual si es como ellos o no, si encaja o no, simplemente se acercan. Y a nosotros eso, pues, nos cuesta un poquito más. Nos cuesta un poquito más. Con el tiempo hemos aprendido a mirar de otra manera. Empezamos a filtrar todo, a evaluar, a sacar conclusiones muy rápido. Ves a alguien y casi sin querer, pues ya has decidido cómo es, qué te transmite y si te encaja o no te encaja en tu vida. Y eso nos pasa afuera, pero también nos pasa dentro también de la iglesia. Nos pasa, ¿no? Nos pasa que nos acercamos más a unos que a otros, conectamos con ciertas personas y con otras no tanto, y muchas veces no es algo que hagamos conscientemente, pero está ahí. Vamos seleccionando, vamos cerrando cada vez más el círculo poco a poco. Y no siempre es por algo malo, ¿vale? Muchas veces es por protegernos, es por protección, porque hemos aprendido a protegernos, a no exponernos demasiado, a no confiar tan rápido, a no dejar que cualquiera entre en nuestra vida. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque todos en algún momento hemos sido heridos. En algún momento alguien nos ha hecho daño y a partir de aquí, no, a partir de aquí voy a levantar un muro. Pero el problema es que esos muros no solo nos protegen, también nos limitan. Nos están limitando a la hora de amar, a la hora de acercarnos a los demás, a la hora de dejar que Dios haga algo nuevo a través de personas que de primeras no habríamos elegido. Tenemos esos límites. Y sabes, Jesús no miraba de esa manera. Jesús no miraba así. Se acercaba a quien no encajaba. Se acercaba y hablaba con quien otros no querían saber absolutamente nada. Se sentaba con quien no tenía lugar y eso pues descolocaba a todo el mundo. Porque mira, Dios no mira como nosotros miramos. Samuel 16:7, primero de Samuel, dice que el ser humano se fija en las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y ahí es donde cambia todo. Nosotros estamos mirando a medida que vamos creciendo. Ya no estamos viendo tanto el corazón, estamos viendo lo que vemos por fuera. ¿A quién estás dejando fuera con tu manera de mirar? ¿A quién no le estás dando espacio? No porque haya hecho algo concreto, sino porque no encaja contigo directamente. Porque ser como niños, aquí no es ser simple ni vivir sin pensar, es no vivir tan cerrados, es volver a una mirada más sencilla, más abierta, menos defensiva. Porque al final muchas veces no es que no amemos a los demás, es que amamos pero con una distancia de seguridad. Y quizás lo que Jesús nos está señalando aquí no es solo que cambiemos lo que hacemos, sino que dejemos que Él cambie la forma en la que miramos. Y cuando uno vive de esa manera, filtrando todo, protegiéndose, midiendo a quién deja entrar y a quién no, al final eso no solo afecta a cómo miras a los demás, también afecta a cómo te muestras tú. Empiezas a enseñar solo las partes que a ti te interesan que los demás vean. Y ahí créeme que es donde se complica todo, porque dejamos de ser del todo auténticos. Dejamos de ser auténticos y empezamos a aparentar. Y si eres observador, un niño no vive con ese peso, no vive con eso. Si está enfadado, se le nota, sí se le nota. Si está contento, se le nota también. Si algo le duele, llora una y otra vez y no se plantea cómo queda delante de nadie. Le da igual. ¿Cuántas perretas hemos tenido que aguantar de nuestros hijos? ¿Cuántas perretas? Y le da igual cómo tú te sientas. Lloran, patalean, gritan, se enfadan, todo, les da igual. Ellos no tienen que sostener una imagen. Son niños, que les da igual, no importa. Simplemente viven de lo que les está pasando en ese momento. Eso es para ellos lo más importante, lo que les está pasando. Y con el tiempo nosotros aprendemos otra cosa. Aprendemos a medir lo que mostramos a los demás. Aprendemos a ajustar lo que decimos, a controlar cómo reaccionamos. Y eso puede parecer madurez en nosotros, pero cuando eso se mete en la fe, empieza a distorsionar la relación. Porque sin darnos cuenta, vamos recortando lo que enseñamos de nosotros a otros, mostrando lo que está bien, escondemos lo que no está bien del todo. Ustedes hagan un ejercicio y miren a todos los que estamos aquí.
Todos los que estamos aquí estamos mostrando la mejor versión de nosotros hoy. Todos. Todos. Ahora imaginen cuál es la peor versión de mí. O la peor versión del que tenemos al lado. ¿Es verdad o no? Hemos aprendido a mostrar lo bueno, a mostrar lo interesante, lo que realmente queremos dar a entender. Y evitamos lo que nos deja más expuestos a los demás, porque no queremos ser vulnerables. Y al final, pues sí, acabamos acercándonos y acercándonos de esa manera. Y también nos acercamos incluso a Dios de esa manera. Le hablamos, pero no del todo, nos acercamos, pero nos escondemos cosas. Nos acercamos incluso a Dios con cierta distancia. Compartimos, pero dejando fuera lo que más nos cuesta dejar a los pies del Señor. Y claro, ahí la relación deja de ser sencilla y se convierte en una relación que no es real para nada. Porque puedes esconderte de todos los demás, de otros, incluso te puedes esconder de ti mismo, te puedes autoengañar, cuidado, puedes vivir engañado toda tu vida, pero delante de Dios no hay máscara. Delante de Dios no podemos aparentar. Hebreos 4:13 dice, nada en toda la creación está oculto a Él, todo está completamente expuesto. Todo, hasta lo que tú te piensas que nadie sabe, todo está expuesto. Y aún así es ahí donde Dios te espera, en ese punto, no para exigirte una versión mejor de ti, sino para recibirte tal y como estás. Y eso es justo lo que un niño hace con su padre. Llega tal y como está. Si está enfadado, lo dice. Si está triste, se acerca y se lo dice. Si necesita algo, lo pide. No tiene que preparar el momento ni filtrar lo que siente. En cambio, a nosotros eso nos cuesta todavía aún más. Y no por tanto por falta de fe, sino porque hemos aprendido a protegernos y a enseñar solo lo que nosotros podemos controlar. Y eso, familia, nos limita. Porque no puedes tener una relación profunda si no eres del todo tú. No puedes tener una relación de verdad si tú no te muestras tal y como eres. Piensa en uno de tus mejores amigos. Estoy seguro que no te comportas igual con esa persona que con cualquiera de nosotros. Seguro que con esa persona puedes decir, aquí puedo ser realmente como yo soy. Un pastor una vez me dice, wow, aquí puedo ser como realmente puedo ser. Y era un friki y le daba igual, pero cuando estaba en la iglesia, pues el hombre enseñaba y mostraba más correcto, pero realmente cuando estaba en una relación profunda, se mostraba tal y como era. Y aquí ya no se trata de hacer más cosas bien, se trata de ser de verdad, de ser auténticos, de si lo que llevas por dentro tiene espacio delante de Dios. Porque al final siempre hay algo que escondemos, siempre hay algo que estamos escondiendo. Y pregúntate, ¿qué parte de ti te estás guardando? ¿Qué parte de ti está en secreto? Algo que está ahí que prefieres no mostrar. Ser como niños aquí no es ser inmaduros, sino que es dejar de fingir y volver a algo más sencillo, a algo más real. Y claro, cuando vives sosteniendo cosas por dentro, escondiendo partes de ti, protegiéndote tanto, hay algo que también se bloquea, que es que nos cuesta soltar, nos cuesta dejar cosas. Y ahí aparece otro tema que quizás es uno de nuestros favoritos porque hay personas que les cuesta y a otros no tanto, pero a todos nos cuesta en algo porque tiene que ver con el perdón. El perdón. Un niño que pasa, se enfada, discute, se pelea, se escupe con el otro, tiene un mechón de pelo en la mano, pero ¿sabes qué pasa? Esa pelea no se queda ahí y ya está, pasa desapercibido en un rato y ya los ves como amigos otra vez, sacándose fotos, ya no hay ningún problema entre ellos. Aquello que parecía una hecatombe, de repente ya se queda como si nada, vuelven a acercarse, vuelven a relacionarse, y no porque esa pelea o esa discusión que hayan tenido no haya dolido, ni tampoco por lo que pasó no fuera de verdad, sino porque no se quedan agarrados a eso, no se quedan fijados en esa situación que pasó. Y a nosotros eso nos cuesta muchísimo más, nos cuesta soltar. Nos cuesta dejar ir lo que nos hicieron, lo que nos dijeron en un día determinado, en cómo nos trataron aquella vez. Le damos vueltas, lo recordamos, lo volvemos a recordar, lo repasamos una y otra vez. Y aunque no lo digamos en voz alta, aunque no estemos diciéndolo en voz alta, lo seguimos llevando muy dentro de nosotros.
Y muchas veces, ¿qué hacemos? Lo justificamos y decimos, claro, pero es que lo que me hizo no estuvo bien, es que, claro, es que me hizo daño, es que debería haber sido diferente. Y puede que todo eso sea cierto, cuidado, puede ser que eso sea real, puede ser que eso sea verdad. Pero el problema no es solo si tienes razón o no. El problema es lo que pasa dentro de ti cuando tú no sueltas lo que tienes ahí. Cuando tú te quedas con eso dentro de ti. Porque muchas veces lo que más nos cuesta no es el dolor que provoca todo eso, sino es soltar la necesidad de tener la razón. Porque queremos tener la razón en medio de una discusión. Queremos tener la razón y queremos que otra persona nos pida perdón. Y es verdad, nosotros no, pero la otra persona tiene que venir y decirnos. Y ahí, amigos, es donde se atasca todo. Ahí se forma un atasco impresionante. Perdonar muchas veces no es decir que lo que pasó estuvo bien, es decidir que no vas a seguir viviendo desde ese momento, desde ahí, del dolor. Y en el fondo, perdonar no es algo que tenemos como cristianos opcional. Efesios 4:32 dice, perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes, unos a otros. Y encima ponen a Dios como modelo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante eso? Dios nos perdonó, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a los demás? Y eso cuesta, es soltar el derecho a cobrar esa deuda que tenemos. Es dejar de necesitar que el otro cambie para tú poder avanzar. Y cuesta porque hay un dolor que es de verdad, cuesta porque hay cosas que marcan, que hieren, que te dejan una cicatriz. Porque hay situaciones que no son pequeñas, yo eso lo entiendo. Pero mientras no sueltes todo eso, te vas a quedar atado a ese momento. Y un niño no se queda dándole vueltas durante horas, durante días, durante meses e incluso durante años a lo que pasó. Un niño no hace eso. No construye una historia alrededor de eso. No se monta una película. Lo vive en su momento, en el momento y sigue. Me gustaría ser como un niño en eso. Porque realmente a veces nos quedamos estancados en un punto porque no fuimos capaces de resolver en ese momento y de seguir hacia adelante. Nosotros lo que hacemos es retenerlo, lo analizamos, lo justificamos, lo guardamos y poco a poco se convierte en distancia, se convierte en dureza de corazón y también empieza a haber en nosotros frialdad. Y claro, así es difícil vivir con un corazón abierto. Es difícil. Porque cuando acumulas un montón de cosas, ¿qué hacemos? Nos cerramos completamente, te proteges más, confías menos, te cuesta acercarte y todo eso conecta con lo que venimos hablando, ¿no? Por eso el perdón no es algo aparte, es parte de volver a un corazón más sencillo, más libre, no más débil, que pensamos que perdonar es de débiles, no más débil, más libre, nos hace también más humildes. Y aquí la pregunta vuelve a ser personal. ¿A qué te estás agarrando? ¿Qué cosa? ¿Qué ha pasado en tu vida que te estás agarrando a ese punto y a día de hoy, después de, yo qué sé, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, hay cosas así, ¿no? Todavía no has soltado. ¿A qué situación, a qué persona, a qué momento le sigues dando vueltas por dentro una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez? Porque quizás no puedes cambiar lo que pasó. Porque ya lo que pasó, ya pasó, ya eso está ahí. Pero sí puedes decidir qué haces con eso hoy. Puedes decidir cómo vas a caminar a partir de ahora. Y volver a ser como niños en este punto no es olvidar todo de golpe, porque para los niños es muy fácil, es dejar de vivir atado a ello. Es soltar para poder avanzar, es soltar para caminar, para respirar, para mirar al cielo. Porque al final el perdón quizás, como decíamos, no cambia el pasado, pero sí cambia el peso con el que vas a caminar de aquí en adelante. Porque no es lo mismo caminar con una mochila cargada hasta las tachas que quitarte la mochila y seguir avanzando sin ese peso. Y eso también forma parte de volver. Y al final, cuando escuchas todo esto, te das cuenta de que Jesús en esa conversación con sus discípulos no estaba dándole unos consejos prácticos, unos consejos así por encima, dándole a sus discípulos. Está haciendo un llamado a cada uno de ellos. No a mejorar un poco, ni a ajustar algunos detalles, sino a volver. Porque el problema no es solo lo que hacemos, es en quién nos hemos ido convirtiendo con el tiempo.
Sin darnos cuenta, aprendemos a depender menos, a confiar con reservas, a protegernos, a sostenernos una imagen, a no soltar, y poco a poco nos vamos alejando, ¿no?, de esa sencillez que Jesús puso en el centro de aquella conversación. Por eso Jesús no les dijo a sus discípulos, esfuércense más para poder entrar en el reino del cielo. Esfuércense, les dice eso. Les dice, vuélvanse como niños, vuélvanse como ellos. Y eso no es algo bonito para pensar, es algo que tenemos para vivir aquí y ahora. Porque el reino de Dios no se queda en una idea lejana, en algo de futuro, no se queda ahí, se hace visible cuando volvemos a esa manera de vivir. Porque el reino está aquí y ahora. Somos parte de ese reino y tenemos que practicar lo que los ciudadanos del reino hacen, lo que han visto hacer a su rey, que es Jesús. Cuando dejamos de sostenerlo todo nosotros, cuando damos pasos sin tenerlo todo claro, cuando dejamos de mirar con tanta defensa, cuando somos reales, cuando perdonamos y soltamos lo que llevamos dentro, ahí el reino se hace visible. Y mientras, si no practicamos todo esto, el reino es un reino invisible, sin rey y sin nada, sin punto de referencia. Tenemos que ser esa luz, hermano. ¿Qué necesitamos soltar para volver a esa sencillez de corazón? ¿Qué necesitamos soltar para acercarnos de verdad al reino y mostrar ese reino visible a los que tenemos a nuestro alrededor? Cuando miras todo esto, te das cuenta de algo, que Jesús no solo está señalando cómo son los niños, en realidad también está mostrando cómo es Él. Detrás de eso está mostrando cómo es el Señor, porque Jesús vivía de esa manera, vivía como lo hacen los niños. Dependía completamente del Padre, ¿estamos de acuerdo? Sí. Confiaba sin reservarse nada, llegó hasta la cruz. Miraba a las personas sin filtros, le daba igual quién fuera, de dónde viniera y todo eso. No sostenía una imagen, sino que era auténtico. Y cuando le fallaban, Él no se quedaba atrapado en eso, no estaba dándole vueltas continuamente. Perdonaba. Y si hacía falta, te pegaba la oreja también. Y todo eso es la humildad de la que Jesús hablaba y nos está hablando en esta mañana. Así que esto no va de que intentes volver a ser como un niño por tu cuenta. No significa que ahora empieces a estudiar a los niños a ver cómo eran. No, va de volver a Jesús. Va de volver a Él. Porque es mirándole a Él como ese corazón vuelve a tomar forma en nosotros. Pero quizás para algunos hoy no es volver, quizás es empezar. Quizás no es volver a ser como un niño. Quizás es empezar desde primero a ser como un niño. Quizás nunca has vivido esa relación sencilla con Dios. Quizás lo que has tenido es religión, normas, ideas, pero no esta cercanía de la que estamos hablando. Y lo que Jesús está diciendo también es para ti. No tienes que llegar con todo resuelto ni entenderlo también todo. No tienes que cambiarlo todo primero para acercarte a Jesús. Puedes venir tal y como estás. Puedes venir así, con lo que eres, con lo que llevas, sin tenerlo todo claro, porque el reino empieza ahí. Y hoy no es un día para quedarte de la misma manera, sino que es un día para responder. Quizá para volver a ser, quizás para volver a parecernos más a Jesús, quizás para coger y decir, tengo que mostrar el reino del que vengo. Porque nosotros no somos ciudadanos de aquí, somos ciudadanos del reino del cielo. Y quizás para otros es empezar. Pero para ambos es lo mismo. Tenemos que responder y decirle al Señor que aquí estamos dispuestos para mostrar su reino, para ser esos niños que, aunque parezcan pequeños, somos maduros en la fe. Que estamos dispuestos a enseñar y estamos dispuestos a hacer visible el reino de Dios. Y vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor, te damos gracias primeramente por tu ejemplo, porque tú nos mostraste a través de tu vida, de tu ministerio, que todo esto podemos hacerlo. Tú nos enseñaste a depender del Padre, tú nos enseñaste a confiar en el Padre, tú nos enseñaste a perdonar, a ser auténticos, a muchas cosas más, Señor. Y nos mostramos tal y como somos. No queremos mostrarte nuestra mejor versión. Tú sabes quién está detrás de cada máscara.
Tú sabes quién está y sabes qué hay en cada corazón. Sabes lo que está visible y lo que está oculto en medio de nosotros. Y por eso no podemos mentirte, no podemos aparentar nada. Y sabes bien, Señor, que muchas veces hemos perdido esa dependencia, esa confianza, esa falta de perdón. La hemos perdido y hemos intentado maquillarla, hemos intentado ocultarla, esconderla. Señor, perdónanos. Te pedimos perdón porque realmente entendemos y sabemos que así no podemos entrar en el reino. Así vamos a dar el cante en el reino, porque el reino no es así. El reino es diferente. El reino es como tú, Señor. Te pedimos que nos equipes para tener un corazón humilde, para acercarnos a ti, Señor, confiadamente y entender que no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que esta semana nos ayudes y nos hagas reflexionar acerca de esto, que veamos a nuestros niños y pensemos en estas cosas. Pensemos en ellas y pensemos en ti, pensemos en cómo tú te entregaste por nosotros, cumpliendo todas estas cosas, haciendo visible el reino que tú venías a establecer y has traído hasta aquí, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.